Saludos cordiales, bienvenidos a Reflexiones Teológicas. En este día tenemos el gran privilegio de poder entrevistar al profesor Jesús Caramés. Para nosotros es un privilegio que esté con nosotros en este día. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días y también igualmente para mí es una bendición estar con todos vosotros ahora. Muy bien, el gusto es nuestro. Pues para iniciar el tema de hoy, es un tema importante. De hecho, el título es La importancia de la educación teológica. Un tema de suma importancia en el día de hoy. Y para abordar este tema, pues, ¿quién mejor que el profesor Jesús Caramés, ¿verdad? Y quisiera citar un poco acerca del currículum académico del profesor. Él tiene un currículum muy amplio, pero solamente haré alusión a algún dato. Jesús Caramés es doctor honoris causa por la Facultad de Teología del Seminario Bíblico Andino. Es máster en Teología Dogmática por el CEIBI. Además lleva varias diplomaturas, licenciaturas, pero en la actualidad es rector de la Facultad de Teología allí en La Carlota, Córdoba. Y sin más, como el tema es la importancia de la educación teológica, creo que para iniciar las preguntas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la teología, porque a veces este concepto o esta idea, esta palabra, este vocablo, suena un poco como muy académico, ¿verdad?, en el mundo cristiano. Y por esta razón, la primera pregunta que le lanzamos al profesor es ¿qué es la teología? Bueno, muchas gracias y es una bendición también este tipo de enfoque, porque es verdad que con la palabra teología, no sé, se ha denigrado mucho. O sea, en nuestro propio vocabulario, en nuestra percepción, recuerdo, por ejemplo, a mi madre cuando yo era pequeño y decía, no me sermonéis. Hablando de que el sermón, como la teología es algo peyorativo, cuando el sermón, la predicación, es, de alguna manera, es traer la relevancia de esa palabra de Dios para nosotros. ¿Qué es teología? Nosotros hacemos teología simplemente cuando pensamos en Dios. La palabra teología tiene una derivación de teos, en griego, que significa Dios, y logos, palabra, escritura, disciplina. Es decir, hacemos teología cuando reflexionamos sobre las cuestiones de Dios. Y hacer teología es algo muy cercano al ser humano. Nosotros somos espíritus, somos seres espirituales. Y cuando nos hacemos preguntas de por qué estamos aquí, de cuál es el propósito del creador, si es que hay un creador, cuando nos hacemos preguntas de qué pasa al final de nuestros días, todo eso es teología. Así que teología, una definición un poco más académica, sería por la disciplina que atiende a las cuestiones de Dios, pero realmente teología la hacemos siempre cuando reflexionamos sobre la trascendencia del ser humano, cuando ponemos en la ecuación a la persona, a la divinidad, a Cristo, a Dios en toda su esencia. Así que teología es algo muy cercano a nosotros, es algo vital, y porque es tan vital, es tan necesario, no solamente en el marco de lo que es la Iglesia, sino en el marco de la sociedad en general. Cualquier persona hoy se pregunta, bueno, ¿qué estamos aquí? Estos que dicen de que hay un creador, pero de verdad hay un creador, de verdad tenemos un proyecto, de verdad hay un propósito definido en nuestra vida. Eso, ahí nos estamos introduciendo en la teología. Así que la teología es una disciplina muy amigable y muy cercana de nosotros. Qué bueno, excelente explicación. Es importante atender a esta explicación que nos ha dado el profesor. Y otra pregunta que le quería hacer es la siguiente. ¿Es importante tener una preparación o educación teológica formal y académica para servir al pueblo de Dios? Bueno, yo diría que no solamente es importante, es vital, es urgente, es necesaria, es
O sea, si no hubiera esa... si despreciáramos esto, hay un texto en el profeta Oseas que mencionamos muchas veces y a menudo, pues la mayoría de los creyentes, de los cristianos evangélicos, conocen esta primera parte del versículo. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y se quedan ahí. Pero este texto, Oseas 4:6, continúa y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo, está hablando Dios, yo te echaré del sacerdocio. Es una palabra muy fuerte. Estamos hablando de como creyentes evangélicos, nosotros creemos en un sacerdocio universal, creemos en que todos tenemos la comisión, la gran comisión de discipular a otros. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a ser esos sacerdotes si despreciamos la revelación, si despreciamos la palabra del Señor? Y así que no solamente es importante, sino que es absolutamente urgente. Nosotros tenemos uno de nuestros lemas de los grandes reformadores a lo largo de la Iglesia, pero podemos ir a la Biblia. Cuando vemos ahí la reforma de aquel escriba llamado Esdras, dice el texto bíblico que la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, pero dice, de alguna manera, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, pero nos dice después por qué. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra, había preparado su corazón para cumplir la palabra y finalmente estudiar, cumplir, había preparado su corazón para enseñar la palabra. Entonces, la clave es la palabra, la clave es la revelación de Dios. ¿Cómo vamos a instruir al pueblo de Dios si no somos conocedores de esa revelación? Jesús dijo finalmente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿cómo no es trascendente? No puede haber un ministerio que se asuma que es un ministerio, que no se tome en serio la palabra. Y recuerdo en nuestro seminario, pues a veces hay alumnos que nosotros tenemos una carrera de 4 años y hay alumnos que estudian primero, segundo y determinados perfiles a veces tienen la presión de que alguna iglesia dice, bueno, ya estás en segundo, te necesitamos aquí para pastorear, para liderar al grupo de jóvenes. Y algunos estudiantes es como que dicen, vale, ya está, me voy para allá. Pero eso es un fracaso. O sea, nunca estamos bien preparados para servir al Señor. Así que la enseñanza, la educación cristiana es un reto, es una carrera que dura toda la vida. Y toda la vida nos la tenemos que tomar en serio. Y la centralidad de la palabra es la clave en el ministerio. Así que concluyo, no solamente es relevante, sino que es imprescindible. Y si despreciamos la palabra, realmente no tenemos ministerio. Sabias palabras que creo que todo creyente, especialmente los más jóvenes, ¿no?, que se quieren preparar para el ministerio pastoral, pues deben oír en el día de hoy. Recuerdo unas palabras que leí en un libro del gran teólogo, quizás el gran pensador y teólogo del siglo XX, ¿no?, Karl Barth, este teólogo suizo. Dijo unas palabras que me marcaron a mí, y la cita es la siguiente: una comunidad que sea consciente de su llamado y tarea en el mundo será necesariamente una comunidad interesada teológicamente. O sea, cuando una iglesia, cuando el pueblo de Dios entiende cuál es su tarea y llamado en el mundo, se interesa en lo que es la Biblia y la teología necesariamente, ¿verdad? Así es. Y otra pregunta, todos sabemos, la mayoría sabemos que en nuestra época, en el siglo XXI, en nuestra sociedad, o mejor dicho, en el mundo evangélico cristiano, hay un gran analfabetismo bíblico-teológico que permea gran parte del mundo llamado evangélico. No quiere decir que haya un analfabetismo general, pero sí hay un gran analfabetismo que permea el mundo cristiano evangélico en nuestra época. Y por ello le hago la siguiente pregunta: ¿qué lugar ocupa la educación teológica formal en las iglesias evangélicas
de hoy? Bien, es verdad es verdad que el termómetro de la educación formal, espiritual, de la disciplina teológica en las iglesias, quizás esté demasiado bajo. Pero yo no quiero ser demasiado negativo aquí, esto es una realidad, pero realmente la responsabilidad no son de ellos, la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es del liderazgo. En el tiempo de la Reforma y de la Segunda Reforma en España, a los cristianos evangélicos les llamaban a las personas, decían, los reconocían como los del libro. Los del libro, porque de alguna manera les caracterizaban cuando les veían que se acercaban a las congregaciones, a las reuniones de oración, iban siempre con la Biblia debajo del brazo. Hoy en día estamos en la era del conocimiento, en el siglo XXI, donde puedes tener no solamente una Biblia, sino decenas de versiones de la Biblia en tu smartphone, en tu iPad, en tu tablet, en lo que sea. Lo llevas a la iglesia, pero lo desconoces. Esa es una realidad. Tenemos que volver a ser los del libro. Pero yo ahí diría, realmente la llamada de atención es precisamente a todos los que tenemos de alguna manera alguna responsabilidad en el liderazgo. Tenemos que implementar que la formación teológica es la clave. Tenemos que volver a hacer que nuestras congregaciones no sean creyentes pasivos, sino que sean como aquellos, como se dice en el libro de los Hechos, como ocurría con aquellos discípulos de Berea, que escudriñaban para ver, cuando el apóstol Pablo hablaba, para ver si lo que él decía estaba recogido en las Escrituras. Tenemos que verificar esto. Nuestros jóvenes, nuestros adultos, las personas que van a la iglesia, nosotros como pastores, como discipuladores, lo que tenemos que es no acercarlos a nosotros, sino acercarlos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a esa realidad. Dice la Escritura en la epístola a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Hay que llevarlos a Jesucristo y a Jesucristo hay que llevarlos a través de la palabra. Por eso es importante, no solamente a veces se sustituyen estas cosas del conocimiento de la palabra, pues por la consejería, por la palabra, el acompañamiento que pueden hacer los ministerios, pero el mejor acompañamiento es el del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de alguna manera habla a través de la palabra, a través de las Escrituras. Por lo tanto, la clave no es atraerlos hacia nosotros, que eso es un pecado delante del Señor, es atraerlos hacia Cristo. Y si los atraemos hacia Cristo, los atraemos hacia la palabra. Por lo tanto, sí, yo creo que el nivel de educación formal y bíblica, de conocimiento bíblico y teológico en la Iglesia hoy en día es muy bajo. De hecho, incluso antes, hace los que somos de otra generación, yo nací ya casi a mediados del siglo anterior, así que ya vamos sumando años. Pero yo recuerdo en mi época de recién conocedor de las Escrituras, los himnos, las canciones, todo lo que se cantaba eran textos bíblicos. Así que la Biblia de alguna manera estaba muy arraigada en nuestros corazones. Ahora es otra cosa. La música va por otros derroteros, nos alejamos de la palabra y si nos alejamos de la palabra, alejamos a la grey, alejamos a la congregación de la centralidad de las Escrituras y eso no está bien. Así que la situación no es buena y quizás la llamada de atención sea precisamente para todos nosotros en el liderazgo que nos tomemos en serio de acercar a las personas a Cristo y a la palabra. Qué bueno. Qué bueno. Así es. Así. Es cierto, ¿no? Como usted decía, los himnos que se cantaban, que quizás hace años atrás, estaban centrados en la Escritura. Sí. De hecho, bueno, cuando analizamos la Escritura, encontramos ese himno cristológico en Filipenses capítulo 2, sí, versículos del 5 al 11. Era un himno un himno prepaulino, según algunos especialistas, y al parecer la iglesia primitiva lo entonaba. Y podemos ver la riqueza teológica que se halla en ese himno, ¿no? Tremendo. Otra pregunta que le quisiera hacer, creo que es interesante, porque a veces se cree, ¿no?, que para predicar el Evangelio, para evangelizar, no es necesario la teología. Hemos oído hablar, ¿verdad?, alguna vez, de que la teología no es necesario
o no tiene que ver nada con la evangelización. Y yo creo que esto es un grave error. Y por tanto, la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué importancia tiene la teología en la evangelización? Fíjate cómo estamos hablando, ¿no? Si la teología realmente, si la desmitificamos de todos estos conceptos absurdos que a lo largo de los años, quizás por algunos desarrollos teológicos, ¿no? Es verdad que a veces, recuerdo por ejemplo como en la Edad Media lo que se llamaba la escolástica, ¿no? De alguna manera con una teología muy lejana al pueblo de Dios, donde teología, filosofía iba por otros derroteros y al pueblo no se les decía nada. Quizás esa es la percepción que se tiene de la teología. La teología es mucho más que eso. La teología es Biblia, la teología es Dios, la teología es Cristo, la teología es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser vital en la evangelización? Recuerdo en una ocasión le hicieron una entrevista a Billy Graham, reconocido posiblemente como el predicador pues de multitudes de este siglo XX y siglo XXI, ¿no? Y le preguntaron si usted tuviera que arrepentirse de algo, ¿de qué se arrepentiría? Y él dijo, de no haber estudiado más, porque si hubiera estudiado más Biblia y teología, podría haber sido mucho más efectivo en la evangelización. Y de eso se trata, porque tenemos que conocer las Escrituras para hablar de Cristo. El poder de Dios no está en las emociones, no está en las canciones, el poder de Dios está en la palabra. Es la palabra la que tiene poder, es Cristo el que tiene el poder. Entonces la centralidad es esa. Por eso, claro que sí, en la evangelización no nos podemos conformar. A veces decimos, es verdad que cuando la Reforma Protestante descubrió o determinó, realzó la relevancia del sacerdocio universal, en la que todos somos, esa gran comisión es dada a todos, es verdad que todos tenemos esa comisión de discipular, los padres a sus hijos, maridos, mujeres, unos a otros, en la congregación y demás, pero tenemos que hacerlo bien, y hacerlo bien significa hacerlo conociendo la palabra. No nos podemos quedar con una imagen de discipulado, con una idea muy simplona. Recuerdo una anécdota que a mí me impresionó. Pues una vez estuve en una conferencia de un pastor muy relevante. Y bueno, son de estas conferencias de que parece que tienes que tomar nota de todo porque no sobra ninguna palabra. Así que en un momento cuando él termina y la gente le saluda y que bien, muchas gracias, que todo, y yo he tenido la oportunidad de hablar con él y le dije, pues nos encantaría que una vez nos visitaras en la facultad. Y bueno, hablando así dicharacheramente con él, me sorprendió porque él me dijo, mira, es que tal día estoy ocupado, hablaba de los domingos por la mañana, una hora temprana, decía, claro, él es el predicador y dice, no soy el predicador. Y entonces dice, yo soy el profesor de la escuela dominical. Y dije, vaya, ¿y a qué edad es la que tú te ocupas? El hombre tenía en aquel momento 40 y bastantes años. Y me dijo, yo soy el encargado de los 3 a los 6 años. Y eso me impactó. Y yo pensé, ¿cómo es posible que quizás una persona tan excelentemente preparada, la Iglesia lo determinara precisamente para esas edades? Te das cuenta, es darle la vuelta totalmente a todo. Es lo mejor al principio, lo mejor que cautive en la educación, en la formación teológica. Claro, esos niños son niños, ¿vale? 3, 4, 5, 6 años, pero cuando tienen 7 y tienen 8, quieren más. Han tenido lo mejor. Es como vemos a los grandes evangelizadores, lo vemos en la palabra. ¿Quién era el apóstol Pablo? Incluso cuando se habla de los discípulos de Cristo y se dice que eran gente del vulgo, ignorantes, pero es que estos hombres estuvieron durante 3 años en el mejor seminario, en la mejor universidad de todas las épocas, estuvieron con Dios mismo. O sea, que eso impactó totalmente sus corazones, su mente, su todo. Entonces, claro que es relevante, tenemos que reivindicar, no puede haber evangelización, no puede haber discipulado, no puede haber crecimiento en la iglesia si desechamos el conocimiento. Esa sería la clave redundante de esta conversación. Sí, sí, sí. Así es. Recuerdo que hace un tiempo atrás
par de años más o menos, hice un trabajo en el CEIBI, un trabajo de la importancia de la teología en la evangelización. Era un ensayo. Y claro, después de analizar un poco y estudiar, pues vine a concluir de que para presentar el Evangelio de una forma seria, correcta y sobre todo bíblica, pues hay que presentar en primer lugar la verdad acerca de Dios, ¿no? Y eso es teología propia. Sí. Hay que presentar la verdad del ser humano. Eso es antropología. Hay que presentar la verdad acerca de Cristo. Cristología. Cristología. Y después hay que presentar pues, aspectos soteriológicos, ¿no? Sí. Como el arrepentimiento, la fe, el perdón de pecados, etcétera, etcétera. Por tanto, para predicar fielmente el Evangelio hay que presentar necesariamente aspectos y verdades teológicas. Así es, así es. Pues la última pregunta que le quiero hacer es, ya que estamos hablando, ¿no?, de la importancia de la educación teológica, pues, y ya que tenemos aquí a un rector de la Facultad de Teología de la Carlota, pues, por si alguien os ve y se anima a estudiar, a prepararse, ¿qué programas ofrecéis en la Facultad de Teología en la Carlota? Pues mira, el seminario de la Carlota, siendo un seminario denominacional, pertenece a las Asambleas de Dios de España, pero tiene una vocación interdenominacional. Nosotros desde hace muchos años tenemos a estudiantes pues, de diferentes denominaciones, tanto del país como del extranjero. Tenemos también algunos profesores, o sea, de alguna manera esto le da un poco más de credibilidad. Y nosotros tenemos un programa, el programa, digamos, más excepcional es el programa presencial, un programa que tiene carácter universitario, precisamente el 11 del 11 del 2011, una fecha muy significativa, fue, junto con otras 4 facultades, fue acreditado por el Ministerio de Educación como un centro universitario. Así que nosotros tenemos en el programa presencial, que se hace allí en La Carlota, tenemos un campus y una residencia para estudiantes que vienen de fuera, pues estudian durante 4 años y estudian un grado en teología. Es lo que antes se llamaba la licenciatura, una licenciatura en teología, que nosotros siempre decimos que es como el principio para empezar a saber algo. Así que es una constante que los estudiantes cuando vienen en primero dicen, uff, no sabía nada. Cuando están en segundo y en tercero piensan que ya saben algo, pero cuando están en cuarto y salen se dan cuenta otra vez de que siguen sin saber nada y que tienen que seguir aprendiendo. Esa es una dinámica muy bonita. Así que el programa presencial es el programa clave. Es un programa también que cuenta, por ser un centro universitario, cuenta con la posibilidad de que todos nuestros estudiantes reciban becas del Ministerio de Educación, que prácticamente les pueden ayudar en un 60 hasta un 80% de todos los costos, lo que es una enorme bendición para ese programa. Además del programa presencial, tenemos también un programa en línea a través de un campus virtual que llegamos pues, bueno, prácticamente a todo el mundo. Tenemos alumnos en diferentes países y es un programa que se hace a distancia. Y después tenemos programas específicos para pastores, para ministerios de cualquier denominación. Es un programa que le llamamos ISUM y que es un programa de alguna manera hecho a medida para gente que está en el ministerio y que está, pues eso, que tiene su familia, su trabajo secular, su iglesia y que no tiene demasiado tiempo, y hemos adaptado un programa de grado en teología para ese perfil. Así que esta en esencia serían los 3 programas más relevantes. La página web, por si alguien quiere verla, es muy sencillita. Después de las 3 W, es AD de Asambleas de Dios, adfacultad.es. Y ahí nos puede encontrar y estaríamos a disposición para cualquiera que tenga algún interés en esto. Muy bien. A ver si alguien se anima a prepararse formalmente. Y, pues, estimado profesor, bueno, mil gracias por su tiempo. Sé que usted es un hombre muy ocupado como rector de la facultad y para nosotros ha sido un gran privilegio poder entrevistarle y seguro que va a ser de bendición, edificación para el pueblo de Dios. pues muchas gracias. ¿Alguna cosa? No, muchas ¿Alguna gracias cosa a que quiera decir? vosotros.
Muchas gracias a vosotros y solamente reivindicar otra vez ese título de esta exposición, que ojalá, ese es nuestro deseo y nuestra oración también, que pueblo de Dios nos tomemos mucho más en serio el acercarnos a las Escrituras. Amén. Amén. Pues Bueno, muchas gracias, un abrazo en el Señor y que Dios le bendiga. igualmente, bendiciones, que Dios os bendiga mucho. Gracias.